Espíritu. Tu sacrificio hazlo vivo, que tu gloria se derrame en mi interior. En esta mañana quiero que descubramos algunas cosas sobre este relato. Todo lo que Poli leía recién en la palabra del Señor son palabras del mismo Jesús. Por eso no quería cortarla y quería que la leyéramos completa. A veces estamos acostumbrados, leemos 2 o 3 versículos y vamos y tratamos de dar el contexto. Pero como nuestro plan de estudio es no simplemente estudiar, sino que haber leído completo el Evangelio de Juan, hay muchas cosas otra vez que en este tramo de este pasaje van a quedar fuera de un montón de otros mensajes que podríamos hacer. Porque la palabra de Dios es realmente muy rica y muy precisa. Pero quiero que hablemos en esta mañana entonces sobre el testimonio y autodefensa del Señor Jesús. Todo este discurso es parte de un testimonio y de la autodefensa que el Señor Jesús quiere hacer. Jane Smith, que ya lo he nombrado muchas veces porque uso mucho de sus libros para este tipo de comentarios, dice sobre el Evangelio de Juan. Dice que el Evangelio de Juan, lo cito de esta manera, el Evangelio de Juan es el lugar santísimo en el tabernáculo del Nuevo Testamento. Escuche bien esta frase. Para los que conocen el tabernáculo saben que estaba el lugar del atrio, el lugar santo, y el lugar santísimo es donde está la misma presencia de Dios. Refiriéndose específicamente al Evangelio de Juan, él lo llama el tabernáculo del Nuevo Testamento. Es donde podemos encontrar la misma persona de Dios. También dice, el Evangelio de Juan es el Evangelio del Padre, del Hijo o de la relación del Padre con el Hijo. Y esto es muy interesante porque con la excepción de Mateo 11:27, los otros 3 evangelios prácticamente no tocan la relación de Jesús con su Padre. Entonces en el Evangelio de Juan nosotros podemos encontrar definitivamente, como lo hemos estado viendo desde el capítulo 1 en adelante, la relación que Jesús tiene con Dios el Padre. ¿Por qué? Porque es mostrado Jesús que Él existía aún antes de la creación. Antes de la creación del mundo, Jesús ya existía, por lo tanto, Él viene con un plan y viene con un propósito certero. Aunque no quiero hoy, por cuestiones de tiempo, hablar sobre la relación de Jesús con el Padre, quiero traer un breve resumen a esto. Así podemos nosotros por lo menos encontrar la riqueza literaria en todo esto que leímos. Si yo hiciera otro mensaje aparte, nos demoraríamos mucho tiempo más en terminar el Evangelio de Juan. Y también quiero que veamos en estos 66 años que nos quedan por delante, que también veamos otros libros de la Biblia. Entonces, voy a hacerle como 2 mensajes en uno en esta mañana. Voy a darle un breve resumen de esta relación que Dios tenía con el Padre. Los que están anotando se van a hacer un manjar en la semana. Si no está anotando, lo lamento, porque solo se va a llevar 2 o 3 pasajes, o después lo va a tener que escuchar en YouTube, porque lo vamos a subir seguramente en esta semana. Pero déjenme hacerle un breve resumen de la relación que el Señor Jesús tenía. Smith también propone 9 puntos sobre esta relación muy interesantes. Dice que Jesús era amado del Padre, versículo 20. Jesús amado del Padre. En el versículo 37 dice, fue un enviado por el Padre. Esto habla de una relación. En el versículo 43 dice, vino en nombre de su Padre. No fue Jesús un Dios cualquiera pululando, como dicen los testigos de Jehová, un Dios más, y entonces vino y se plantó y dijo, yo voy a hacer lo que yo quiera hacer. Él fue y vino en nombre de Dios el Padre. No fue un revolucionario como el Che Guevara. Todo el mundo compara a Jesús con el Che Guevara y a mí me pone loco, porque Jesús no fue un revolucionario. Jesús vino a cumplir un plan y un propósito.
La cuarta cosa que encontramos en esta relación de Jesús con el Padre y que podríamos ampliar largamente es: busca hacer la voluntad de su Padre. Constantemente Jesús no vino a hacer su propia voluntad, sino en el Getsemaní hubiera salido corriendo, porque Él le dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Yo no quiero hacer esto, pero que se haga tu voluntad y no la mía. La quinta cosa que encontramos es que Jesús sigue el ejemplo de su Padre, versículos 17 al 19. Sexta cosa, posee la libertad del Padre que da vida, versículo 26. La séptima cosa que hace Jesús, y escuche esto, es muy interesante: Él vivifica a quien el Padre quiera darle vida o quiera vivificar. Dios o Jesús mismo toma la decisión de hacer lo que Dios quiere hacer y le da vida a quien Dios quiere darle vida. Octava cosa, Él juzga en lugar de su Padre. Versículo 22. A partir de este momento, nunca antes se había planteado esto en la palabra de Dios. Siempre era Dios el que traía y el que juzgaba. Ahora Jesús dice: a partir de ahora yo voy a juzgar en lugar de mi Padre. Y entonces, cuando somos juzgados, Dios mira la sangre del Hijo y lo que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces Jesús dice: es de los míos, y Dios perdona los pecados de los hombres. Y la novena cosa es que Él afirma igualdad con el Padre. Es muy interesante estos 9 puntos, porque forman de un relato y de un testimonio que Jesús da sobre Él mismo. Por eso le dije en esta mañana, vamos a hablar sobre el testimonio y la autodefensa del Señor. Ahora, ¿quién da testimonio de que Jesús es Dios? Y esta es la pregunta que cualquiera tiene que hacerse cuando lee este tipo de pasaje. En el discurso siguiente, en este que tratamos, del capítulo 5, del versículo 17 al 43, trata de la autoridad de Jesús y que Él fundamenta en su especial relación con este Padre. Entonces tenemos que hacernos la gran pregunta: ¿es el mismo Jesús el que da testimonio de Él y entonces tenemos que creerle? Ahora, fíjese lo que dice el versículo 31 del capítulo 5. Versículo 31. Es Jesús el que da testimonio de Él. Versículo 31 dice: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Entonces, ¿es el mismo Jesús el que da testimonio de Él? Y la respuesta es no. Aunque el relato que nosotros leímos es el mismo Señor Jesús diciendo: yo esto, yo lo otro, los 9 puntos que vimos recién. Moody, un comentarista bíblico, dice esto: si Jesús diera testimonio de sí mismo, tal prueba sería incompleta y carecería de apoyo. Porque absolutamente nadie puede dar testimonio de sí mismo. Nos pasa, por ejemplo, cuando tenemos que ir a buscar un trabajo. Cuando uno va a buscar un trabajo, ¿qué hace? Lleva un currículum, ¿sí? El currículum vitae, lo deja en la empresa. Ahora, ese currículum no puede decir solamente lo que yo creo que soy. Tiene que ir avalado ¿con qué? Con otras empresas que te hayan conocido u otros que tengan la autoridad necesaria para que puedan avalar que vos sabés y podés hacer lo que decís que podés hacer. Y si no, si nunca trabajaste en una empresa, mínimo tenés que llevar un título universitario que avale que vos sos, no sé, un administrador de empresas o un jefe en marketing o lo que sea que hagas. En el caso de los que tenemos trabajos independientes, nos van avalando nuestros trabajos anteriores. De alguna manera, cuando entramos a alguna empresa grande, nos preguntan: ¿qué hiciste vos? No, mirá, fíjate aquel, fíjate el otro, fíjate. Todo el mundo tiene que ser avalado por algo o por alguien. Y Jesús lo sabe. Por eso Jesús les dice a los que le estaban escuchando: si yo mismo diera testimonio de mí, pues mi testimonio
no sería verdadero. Para el judío de aquella época también necesitaba que haya una autoridad respaldando eso. Entonces, ¿quién da testimonio de Jesús? Los hombres dan testimonio de Jesús. Versículo 41, fíjese. Gloria de los hombres no recibo. Mire qué interesante en el discurso del Señor, cuando dice la relación con el Padre, todos los 9 puntos que planteamos recién. Yo vengo del Padre, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Sin embargo, aclara en todo este discurso, no hay, ni yo mismo doy testimonio de mí, ni siquiera gloria de los hombres no recibo. Con este pasaje de gloria de los hombres no recibo, podríamos hablar sobre nuestra adoración al Señor y podríamos tener mucho tiempo hablando. ¿A quién le sirve que adoremos al Señor? ¿Al Señor? No, porque no es nuestra gloria lo que a Él le hace ser grande. Él ya es grande. Para resumírselo, para que otro día hablemos sobre esto, adorar al Señor y hablar bien del Señor nos sirve a nosotros, no a Él. Él es lo que es, más allá de lo que nosotros digamos que Él es. Si hablaran mal de nosotros nos deprimimos y necesitamos que otro hable bien de nosotros. Con el Señor no es así, Él tiene la completa autoridad. Por eso el Señor aclara, gloria de los hombres no recibo. Ahora, muy interesante la palabra gloria en el griego. La palabra gloria viene y significa doxa, se escribe doxa. Y doxa en ese tiempo significaba esto, es una opinión. Doxa es una opinión que tiene un carácter de verdad, pero no alcanza a ser comprobable esa verdad. Quiere decir que el Señor estaba diciendo, muchos pueden opinar bien de mí, pero no tienen cómo comprobar la verdad de lo que dicen. Por eso el escritor utiliza la palabra doxa, una opinión que puede ser certera, pero que no hay forma de comprobarla. Esto fue reestudiado en el transcurso de la historia, ¿no? Y se busca lograr una episteme. La episteme es una ciencia que puede comprobar que lo que está escrito es verdad. Definitivamente el Señor conocía estos conceptos, que son mucho más ricos en el griego, y Él decía, absolutamente nadie puede comprobar la verdad. Por eso en medio de este discurso lo que nosotros vamos a buscar es esta episteme, es el lograr encontrar en lo escrito cuál es la autoridad que marque la verdad de la palabra del Señor. Ahora bien, si los hombres no pueden opinar, ¿quién sí puede opinar? Y ese es el trabajo de convertir este relato en una ciencia cierta y en algo que nos dé autoridad de verdad en la palabra de Dios. Encontremos entonces en este relato el recurso de autoridad que le va a dar al Señor el poder comprobar de que el Señor Jesús es quien ha planteado que es, que Él puede cumplir con este 9 puntos que resumimos brevemente en la primera parte. Primero, el primero que da testimonio, y al principio a usted le va a sonar como una contradicción, es Juan el Bautista. Pero ¿cómo? ¿No es que no recibe gloria de los hombres? Ya lo hemos visto en los primeros capítulos, capítulo 1, versículo 26. Ahora le voy a explicar por qué el Señor termina diciendo Juan el Bautista. Capítulo 1, versículo 26, si usted lo recuerda, van los discípulos y le dicen a Juan, ¿quién es el que está ahí? Y si es Elías, si es el profeta. Y Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Ya lo hablamos en el primer capítulo, se estaba refiriendo a la autoridad que Cristo tiene y que no era Juan Elías, que no era Juan el Mesías, sino que Jesús era. Capítulo 3, versículo 26. Juan vuelve a decir esto. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira
que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondiendo Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Nada puede hacer el hombre si no le fuere dado del cielo. No es que el Señor Jesús reciba a Juan como el hombre que le está dando gloria, sino que Juan era una autoridad espiritual frente a los oyentes del Señor. Lo que hace el Señor es traer un recurso de autoridad en su discurso. Y dice: ¿se acuerdan que Juan habló de mí? Y al decirle esto, no, si yo hubiera hablado de él, quizá en ese momento ni me hubiera nombrado el Señor. Cualquier otro, quizá muchos podrían haber hablado del Señor. Pero el Señor nombra a quién? Al que tiene autoridad frente a ese pueblo. No es gloria del hombre, sino que en la cabeza de los oyentes, ¿sí?, se les presenta esto. Ah, si lo dijo Juan, ¿entiende esto? ¿Entiende este concepto? Entonces, ¿quién da testimonio de que Jesús es quien es? Una autoridad espiritual en medio del pueblo. Él puede ser uno de aquellos que pueda remarcar que definitivamente el Señor Jesús es autoridad. Entonces, aunque Jesús no lo cree necesario, apela al recurso de autoridad que Juan tenía frente a los judíos para darle una referencia visible. Capítulo 5, versículo 33 y versículo 34. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Fíjese lo que aclara el Señor. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. ¿Por qué acepta el Señor como recurso de autoridad el discurso de Juan? Simplemente por esto, porque sabe que a través de la autoridad que Dios y el Espíritu Santo le habían dado a Juan en medio del pueblo, muchos podrían alcanzar la salvación. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, cuando nosotros hablamos de Dios el Padre, tenemos que tener esa autoridad espiritual y declararle a otros que Jesucristo es el Señor. Pero el Señor tiene que respaldar, amada iglesia, esa palabra. El Señor no necesita que hablemos de Él. La palabra de Dios dice que si nosotros no hablamos, las piedras pueden hablar. Nosotros debemos hablar de Él, simplemente para formar parte de ese precioso plan de salvación que Cristo tiene para la humanidad. Si nosotros no hablamos, cualquiera va a poder hablar. Lo dije el domingo pasado, un burro le predicó a un profeta. O sea que cualquier burro puede predicar la palabra. Gracias por lo que me tocó. Pero la autoridad no es el pastor, sino que es la presencia de Dios en el pastor. Hoy muchos se paran creyendo tener autoridad porque dicen Señor, Señor. Y la palabra de Dios dice, cuando lleguen a mi presencia yo les voy a decir, no los conocí. ¿Por qué? Porque la autoridad está en la misma presencia de Dios. Lo que la iglesia tiene que lograr, lo que Jesús Nazareno, la iglesia de Jesús Nazareno, tiene que lograr, es tener ese respaldo de autoridad en todo lo que dice. ¿Cómo se logra ese respaldo de autoridad? Es hablando la palabra de Dios y viviendo la palabra de Dios. ¿Está entendiendo este concepto? En esta clase de iglesia nos tenemos que convertir. En que cuando nosotros nombremos el nombre de Dios, no haya absolutamente nada que revoque la autoridad de Cristo en nuestras vidas. Que podamos convertirnos en esta preciosa iglesia saludable que hemos planteado ser en este año. Que los grupos de crecimiento bíblico en la semana, el grupo de crecimiento bíblico de los jóvenes, pueda convertirse en una iglesia saludable y podamos ser vistos como autoridad espiritual en medio de un mundo que está ciego y perdido. Amén.
Ni un solo amén escuché. Entonces, ¿quién otro da autoridad? Déjeme buscarlo en mi bosquejo. Me amplío y después. Entonces no hay gloria de los hombres. Ni siquiera el mismo Jesús quería pararse él mismo con respecto a esto. Entonces busquemos los recursos de autoridad que hay en el lugar. El primero fue Juan el Bautista, el segundo es Dios el Padre. Dios el Padre, el que tiene esta relación preciosa. Por eso tuve que hacer sí o sí la introducción de esta relación de Jesús con Dios. Dios el Padre da autoridad al Hijo para que Él pueda entonces cumplir la voluntad. Mire, vaya a Juan capítulo 8. Ya vamos a llegar al capítulo 8 de Juan, que también es muy, muy interesante. Pero Juan capítulo 8, versículo 8, dice esto. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Uy, estoy en otro lado. Espéreme, que a veces me pasa. 18, perdón. Juan capítulo 8, versículo 18. Yo soy... A veces me equivocaba, diría un amigo. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Quién da testimonio y da autoridad a Cristo? Escúchenme muy bien esto. ¿Por qué yo le estoy planteando estos recursos de autoridad? Porque nosotros con estos recursos de autoridad podemos hablar con un testigo de Jehová, con un mormón, podemos hablar con un satanista, podemos hablar con un masón, pararnos frente a ellos y decirle, no solamente Juan el Bautista da testimonio, Dios el Padre da testimonio de que Jesús es quien dice ser. Cuando la iglesia aprende a encontrar dentro de la palabra de Dios estos recursos de autoridad, puede plantarse frente a cualquier hombre o mujer que quiera decir que Dios no existe o que Jesús no era el Hijo de Dios. No hay testigo de Jehová, no hay mormón, no hay satanista, no hay masón que pueda decir que Jesucristo no está desde el principio de la creación. Por eso le dije desde un principio, vamos a estudiar el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan nos da autoridad. Autoridad frente a un mundo espiritual que quiere dominar, valga la redundancia, este mundo y sacarlo del conocimiento de la verdad de la palabra de Dios. Vuelvo al capítulo 5 del Evangelio de Juan, versículos 37 y 38. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Quién da testimonio de Jesús? ¿Es el mismo Jesús el que da testimonio de Él? No, el Padre está avalando este testimonio. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creísteis. Si no creemos en Jesús, no creemos en Dios. La autoridad que nuestro Señor tiene, se la dio Dios el Padre. Y Dios el Padre da testimonio del Hijo. Juan 14:13 dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, eso será hecho. ¿Por qué Dios responde a esta oración? Simplemente por esto, porque Dios testifica a través de esa respuesta de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el que tiene la autoridad para perdonar pecados. Es el Salvador del mundo. No hay otro libro sagrado que pueda decir que Dios el Padre le ha dado autoridad a quien sea, Mahoma, Buda o quien usted quiera poner en los libros sagrados. No hay otro que diga que uno de estos profetas haya nacido desde el principio de la creación. Y esto es avalado por el mismo Dios el Padre en respuesta de nuestras oraciones. Nosotros, como verdaderos hijos de Dios, necesitamos saber
que quien avala nuestro mensaje no somos nosotros, sino que es Dios el Padre. Hoy las iglesias están llenándose de actividades divertidas para que la gente quiera o pueda creer que Jesucristo es Dios. Vamos a ver cómo hacemos la reunión más divertida para que la gente venga y entonces entienda que Jesucristo es Dios. Nuestras reuniones de jóvenes cada vez más se parecen a un boliche. Se lo dije ayer al portero de la reunión. Luces apagadas, mucho color, para que los jóvenes no se desilusionen. Los mensajes tienen que ser muy graciosos, muy chistosos, para que los jóvenes no se desilusionen. Vamos, y evalúese usted, mi amado hermano. Quiero confrontar en esto a la iglesia en esta mañana. Si no nos hemos convertido en catadores de la palabra de Dios. Si no me gustó, entonces no hay autoridad. Y hacemos actividades para divertir y para entretener a la gente, para ver si entonces ellos pueden creer que Dios es verdad, que Jesucristo es el Hijo de Dios. No hay actividad alguna que pueda demostrar que Dios es verdad. Escuche bien esto. No hay actividad alguna que nosotros podamos hacer que demuestre que Dios es verdad. Dios es verdad. ¿Está entendiendo esto? Y el que trae autoridad es la misma palabra de Dios. ¿A través de qué? De la presencia del Señor Jesús y a través del Espíritu Santo. La palabra de Dios no es divertida. ¿A quién le gusta que sea confrontado con su homosexualidad? ¿A quién le gusta que sea confrontado cuando no está cumpliendo con los deberes familiares y tiene a su mujer y tiene otra mujer por ahí? Y la palabra de Dios dice, no vas a tener dos mujeres. O 3 o 4, no sé qué tan galán sea. ¿Está entendiendo el concepto? La palabra de Dios no es divertida, pero sí trae autoridad a la vida de Jesucristo. Y si nosotros buscamos al Señor Jesús, todo lo que necesitamos viene añadido a su preciosa presencia. La palabra de Dios es verdadera en sí misma y Dios el Padre avala todo lo que el Hijo ha dicho. La única forma que tenemos de demostrar esto es dejando que Dios mismo se manifieste. Es decirle, Dios, manifestate en nuestros grupos de crecimiento bíblico. Señor, manifestate cuando nombremos a tu Hijo, da la autoridad a través de tu presencia. La iglesia necesita entender y saber que Dios es la autoridad en la vida del Hijo. La tercera cosa que encontramos es que lo que da testimonio de que Jesús es quien dice ser, son sus obras. Escuche muy bien, las obras que Jesús hizo marcan lo que Jesús es. Versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Cada milagro, cada manifestación de su autoridad, da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Las iglesias deben procurar esta manifestación espiritual. Pero escuche muy bien, porque esta manifestación espiritual no es para que le den autoridad a nuestro ministerio. Yo le voy a llevar a este concepto. Nosotros decimos, qué buen ministerio aquel, o qué gran predicador, o qué gran apóstol, porque hace milagros, señales, prodigios y maravillas. Y es un mal concepto que hemos creado como iglesia, porque el apóstol o la iglesia grande no hace señales, milagros, prodigios y maravillas. El que da testimonio de las grandes señales, prodigios y maravillas da testimonio de Cristo y no de un pastor,
de un apóstol, de una iglesia o de un ministerio. ¿Por qué salimos corriendo atrás de los ministerios? No, yo quiero estar en aquella iglesia porque aquella iglesia hay un fuego. Sí, bueno, vení, tráete un fósforo y prendelo acá. ¿Entendés? Prendelo en tu grupo de crecimiento bíblico. Porque el fuego no está en un ministerio y en una persona, el fuego está en tener la presencia de Dios en nuestra vida. Y las obras manifiestan que Cristo es real y es verdadero. Pero hemos hecho un circo de estos milagros. Hemos hecho un circo de nuestros dones. Las iglesias se han convertido en showman. Los predicadores se han convertido en showman, a tal punto que si no hay manifestación, su misma congregación le reclama ver algo. Entonces ahora hay uno que convierte el agua en vino y se la toma él solo, porque es un vasito, ¿no? Tráigame usted, por favor, algo que me diga a mí que si yo convierto el agua en vino, entonces tengo al Espíritu Santo. Porque el milagro del agua en vino ya lo vimos en nuestros mensajes. No era para ninguna otra cosa más que para que Dios demostrara su autoridad sobre Jesús. Hoy convertir el agua en vino no tiene ningún sentido para el Señor. Iglesias grandes, muy grandes, yo lo he visto por enlace, hermano. Y entonces el tipo llama a una persona, tiene un vaso, escuche bien esto porque es tremendo, y le dice, ¿usted tiene fe? Y confrontan a la gente. Sí, yo tengo fe, dice el hermanito pobre que va ahí, se congrega en esa iglesia y que definitivamente quiere buscar al Señor. Y este chanta, no hay otra manera de decirlo, tiene el vaso en su mano y una botella de agua. Y le dice, a ver, y tira el agua sobre el vaso que tiene el hermano y el agua no se convierte en vino. Le dice, ¿ve que no tiene fe? Váyase para allá. La decepción y la desilusión de esta persona es tremenda. Le dice, venga otro, y agarra otro vasito que tenía por acá atrás escondido. Es un truco que hace cualquier mago en cualquier lugar. Estoy hablando de una iglesia tremendamente grande en Miami. Y le da el vaso a otro. Y dice, ¿usted sí tiene fe? Sí tengo fe. Y cuando echa, el agua se convierte en Bordeaux. Y entonces el que se le convirtió en agua en vino se tira al piso, llora, da vuelta para un lado, y la congregación, miles de personas, ¡ah! ¡Tremenda manifestación! ¡Ah! Y después obviamente pide guita, y todo el mundo corriendo a tirar la guitarra adelante en la plataforma. ¿Por qué? Avalando la autoridad de quien había hecho el milagro. Y el hombre no es el que hace milagros. El que hace milagros es el Señor. Pero ese tipo de iglesias necesitan ese tipo de manifestaciones porque están por las manifestaciones y no por el dador de las manifestaciones. Iglesia, se los dije el domingo pasado, así no pase nada, no veas que nada está pasando, nosotros seguimos creyendo que Jesús es un Cristo de milagros. ¿Por qué? Porque Él va a manifestarse cuando Él crea necesario que tiene que manifestarse. Por eso le enseñan a sus congregaciones a que le dé órdenes al Señor. Este tipo de iglesias dice, decrételo, declárelo. Yo decreto que Cristo me va a dar un auto. ¿Quién sos vos para decretarle a un Dios todopoderoso? Usted imagínese en la época de Faraón, parándose delante de Faraón y decía, yo te lo decreto, Faraón, ¿Qué hacía Faraón? Te agarraba la cabecita y decía, clic, ahí tenés tu decreto. Es la misma autoridad que Dios tiene sobre nuestras vidas hoy. ¿Quién soy yo para pararme frente a un Dios todopoderoso y decirle que Él me dé lo que yo creo que Él me tiene que dar? Cuando su palabra dice, todo lo que pidas en mi nombre será hecho, sí. Pero también dice, sin anular lo otro, yo sé lo que es necesario para vos. Entonces la Biblia se lee completa. Le están enseñando a las congregaciones que son pequeños dioses. Usted es un dios y sacan un pasaje de contexto, fuera de contexto.
Y le enseñan a la iglesia que ellos pueden hacer y deshacer como ellos quieran con sus palabras. Y eso no es real. Nuestras palabras transforman de acuerdo a lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas. No recuerdo el nombre de cuando uno nombra algo y quiere cambiarlo, pero tiene un nombre científico. Usted se para y dice, yo voy a hacer que me salga bien, que me salga bien, que me salga bien. Entonces te sale bien. Y eso no es bíblico. Pensamiento positivo, pero tiene un nombre más aristotélico, me parece. Bueno, no importa, ya se los voy a decir cuando estemos charlando en algún momento más distendido, no lo tengo anotado en mi bosquejo. Pero mis hermanos, no es un pensamiento positivo lo que nosotros tenemos que tener. Nosotros tenemos que tener un pensamiento cristocéntrico. Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, en la vida de mi familia, en mi congregación, en mi barrio y hasta lo último de la tierra. Señor, que las obras que vayan a manifestarse en Jesús Nazareno sean para que dé autoridad a tu Hijo amado en nuestras vidas. Porque las obras dan autoridad al Hijo de Dios. Moody dice, estas obras preparaban el camino, escuche bien, para la magna obra, la cruz del Calvario. Las manifestaciones que el Señor hizo en su tiempo era para que luego ellos entendieran que también podía resucitar de los muertos. Y hoy tendrían que afirmar entonces que Cristo resucitó y darle importancia al Hijo de Dios y no a la persona y no al ministerio. ¿Está entendiendo esto? Oremos, iglesia, para que haya manifestaciones preciosas del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero no para que nos gloriemos nosotros, sino que el Hijo de Dios traiga salvación a aquellos que se están perdiendo. ¿Está entendiendo? Qué bueno. Y la cuarta y última cosa que da autoridad a Jesús es las Escrituras, la misma palabra de Dios, capítulo 5, versículo 39. Escudriñar las Escrituras. Escuchen muy bien, esto es muy interesante porque el Señor se lo está diciendo a aquellos que de verdad escudriñaban, revisaban las Escrituras. Y el Señor vuelve a decirles esto: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Podemos encontrar al Señor Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis. Génesis 3:15, protoevangelio. Tú me herirás en la cabeza, pero yo te voy a herir. Tú me heriste en el calcañar, yo te voy a pisar la cabeza. Me pegaste en el tobillo, sería. Yo te aplasto la cabeza, te reviento. Deuteronomio 18, 15 y 16. Viene uno que va a traer autoridad. Y empiece a buscar en cada uno de los libros y va a encontrar que trae la autoridad de Cristo. Por eso en un momento de su relato el Señor les dice: yo no los acuso, es el mismo Moisés que los está acusando. Porque lo que escribió Moisés da testimonio de mí. ¿Está entendiendo eso? Las Escrituras dan autoridad a Cristo. Si la iglesia conoce las Escrituras, conoce la palabra, lee la palabra, estudia la palabra, tiene autoridad de Cristo. Porque ya no es lo que yo digo, es lo que la misma palabra de Dios dice. Entonces cuando nosotros le predicamos a alguien, no le decimos porque el pastor dijo, porque el pastor no tiene autoridad. Ahora si decimos la palabra de Dios dice, esa sí tiene autoridad. ¿Está entendiendo? ¿Por qué no hay que exaltar a un hombre o a un ministerio? Venía a mi iglesia, que en mi iglesia pasan cosas hermosas. Fíjate, flaca, porque estás razonando fuera del recipiente. Porque la autoridad está en la palabra, no en un ministerio. Por eso le dije yo, si nosotros entendemos estos 4 puntos, podemos hablar con un satanista y demostrarle la autoridad de Cristo.
Podemos hablar con cualquier secta y traer autoridad de Cristo, porque las Escrituras mismas dan testimonio de que Jesús es y será por los siglos de los siglos el Salvador que el mundo está necesitando. La iglesia tiene que leer, tiene que estudiar y tiene que vivir la palabra de Dios. Las Escrituras tienen que ser la fuente de inspiración para cada cosa que queramos emprender. ¿Querés casarte? Buscar en la Biblia lo que dice sobre casamiento. ¿Querés abrir un negocio? Sale en la Biblia cómo abrir un negocio, cómo ser prosperado en todas las cosas. ¿Querés alcanzar la felicidad, el amor? Buscar la palabra de Dios. Absolutamente cualquier cosa que nosotros queramos emprender, tenemos que buscar la palabra de Dios. Las Escrituras definen nuestra fe. Yo creo en el Señor. ¿Y por qué creo en el Señor? ¿Y porque me lo dijo el pastor? No, yo creo en el Señor porque sus obras dan testimonio de que Él es quien es. Porque Dios el Padre da testimonio de que Él es quien es. Porque autoridades espirituales han hablado y han demostrado que Jesús es quien es. Porque su misma palabra demuestra todos los días, cada día de nuestra vida, que Jesucristo es Rey y Señor sobre todas las cosas. Entonces, tenemos que decir esto, lo escrito vive en mí. Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? Lo que está escrito. La boca de la palabra de Dios, yo puedo pararme acá y decirle, Dios dice. Y si usted no lo corroboró en la Biblia, olvídese de que Dios lo dijo. Yo puedo decirle, Dios dice, Matías, que te vas a casar con una chica que va a entrar con un vestido rojo. Y esas son las profecías que dan los profetas hoy. Te falta mucho, no te hagas loco. Bueno, lo que yo diga no tiene sentido si no sale en la palabra de Dios. Hemos predicado a la gente diciendo, vení que Dios te va a sanar. Y cuando yo voy a la palabra de Dios, la palabra de Dios dice esto, Dios es un Dios que sana. Pero no dice específicamente que va a sanar a Juanita, la vecina del sexto D. ¿Se entiende lo que yo le digo? Entonces, si después Dios no la sana, entonces Dios no tiene autoridad. Pero la palabra de Dios dice, Dios es un Dios que sana, pero sabe lo que es mejor para mí. ¿Entiende? Esta es la forma de dar testimonio, de acuerdo a lo que la palabra de Dios es. Vení, porque yo tengo un Dios que sana. Y si está en su voluntad, te va a sanar. Y si no, por lo menos, te va a salvar de la muerte eterna, que eso sí es seguro. El que recibe al Señor es salvo de la muerte eterna en el infierno. Y ese tiene que ser el mensaje de la iglesia. Porque si no, vivimos predicando obras para que den testimonio de nuestro ministerio. Amada iglesia, vivamos, prediquemos y hablemos con eficacia la palabra de Dios, porque esta da testimonio también de nuestro Señor y de nuestro Cristo.